piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La piedra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La piedra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amado Padre, en esta noche, Señor, oramos por esta transmisión, por cada hermano, por cada amigo, oh Dios, que estará conectado, que estará viendo esta transmisión. Oramos por ellos, Señor, para que sea usted obrando en el corazón de cada uno de ellos. Ahora, Padre bendito, nos encomendamos en sus manos de amor, para que sea usted bendiciendo, Dios, la vida de Daniel Reyes, la vida de mi persona, Dios, que en este momento nos vamos a presentar para poder tener este estudio bíblico y poder ser de bendición para cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, bendito sea el Señor, así que bienvenidos en esta tarde, ¿verdad? Ya noche, damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido esta oportunidad para poder hablar nuevamente de la palabra del Señor juntamente con mi hermano Daniel. Bienvenido en esta Amén. noche. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, un privilegio, hermano Adiel, de una transmisión más, en una lección más que nos va a dejar mucho de qué meditar y aprender en esta noche. Sean bienvenidos todos los hermanos que nos van a acompañar y aquellos que van a ver en la reproducción el video, pues Amén. que pueda ser de bendición también para la vida de ellos. Amén. Así que damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque tenemos esta gran dicha, ¿verdad? De poder hablar de la palabra del Señor. Amén. Nuevamente, ¿verdad? Es un privilegio grande. Así que bienvenidos todos los hermanos, amigos que estarán conectados. Nuestra amiga Cáceres Velázquez. Amén. En esta noche le damos la bienvenida, ¿verdad? Para que podamos hablar un poco de la palabra del Señor y que Dios, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo pueda dirigir nuestras vidas y nos pueda dar siempre el entendimiento para poder entender la palabra del Señor a plenitud. Así que bienvenidos todos, ¿verdad? Dios bendiga a Karina también, que ya está conectada juntamente con nosotros. Así que en esta hora, ¿verdad? Hemos tenido el espacio para poder hablar un poco de el capítulo 5 del libro de Miqueas, un capítulo bastante especial donde nos va a enseñar, ¿verdad? Algo muy, pero muy importante para nuestras vidas, que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué verdad, y qué tiempo más bueno que hemos tenido para poder estudiar en esta semana este capítulo, ya que si ustedes recuerdan, el mundo allá afuera el día 25 de diciembre está celebrando el nacimiento de Jesús. Y qué importante es aprovechar esta oportunidad para también nosotros mandar un mensaje de esperanza a cada uno de los oyentes que nos estarán escuchando. Así que vamos a dejar a mi hermano Daniel para que también, ¿verdad?, pueda leer un poco de la palabra de el Señor en esta hora. Sí, es interesante ya lo que decía mi hermano Adiel, ¿no? Hoy se conoce, ¿no?, como el último mes del año, según el calendario gregoriano, ¿verdad?, que es el que tenemos a nivel casi mundial, ¿no? A excepción de algunos países, ¿no?, de Medio Oriente, pero es el último mes del año, ¿no?, donde muchos, no solo podemos decir el mundo, ¿no?, o muchas religiones han llegado a la conclusión, ¿no?, de que un día nació nuestro Salvador y Redentor, un mes como es el mes de diciembre. Pareciera ser, ¿no?, que se ha hecho una verdad común en el mundo, pero tal vez lo importante, ¿no?, y es importante recalcar, ¿no?, que él nació, un día nació, ¿no?, que aunque no sea quizás este mes, ¿no?, o no sé, o sea otro mes, sea entre septiembre, octubre, pero lo importante es que nació, murió y resucitó, y hoy está a la diestra del Padre para interceder por nosotros, y este es lo más importante, como decía mi hermano Adiel, una lección maravillosa donde vamos a poder hablar de esto tan maravilloso, ¿no?, que es nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de él. Vamos a leer Miqueas capítulo 5, que corresponde a la lección de esta semana, que los hermanos también van a estar estudiando en sus casas. Miqueas capítulo 5 versículo 1, vamos a leer hasta el 6, dice así, como está escrito: reuniré tus tropas, hijas de guerrero, pues nos han sitiado, con vara herirán la mejilla del juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejarán hasta el tiempo que dé a luz la que ha de engendrar, y el resto de sus hermanos volverá a juntarse con los israelitas, y el rey estará firme y apacentará con el poder del Señor y con la grandeza del nombre del Señor su Dios
y habitarán seguros, porque su grandeza llegará hasta el fin de la tierra. Y Él será nuestra paz. Cuando Asiria venga a nuestras tierras, entre en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. El versículo 6 dice: y devastará la tierra de Asiria a espada, con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando venga contra nuestra tierra y huye nuestros términos. Palabra de Dios. Vemos cómo cambia el panorama, ¿no?, profético de Dios. Ahora anuncia una profecía muy extensa, ¿no?, muy mesiánica, ¿no?, pero menciona a las naciones, ¿no?, que a través del tiempo, ¿no?, y de los reinados, cómo estas naciones también iban a sufrir sus consecuencias. Recordemos que Dios en todas las profecías siempre dejaba un remanente, ¿no?, y dentro de esta profecía no es la excepción, porque Dios les dice que al igual que como Judá, al igual que como estas tribus van a ser llevadas en cautiverio, en su momento estos pueblos también van a alcanzar de los juicios divinos de nuestro Dios. Hermano Adiel, si quiere aportar ya un poco más. Amén. Bien, vamos a poder de alguna forma descifrar cada uno de los versículos Amén. que tenemos en esta oportunidad. Y en la primera frase de hoy dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Amén. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Si nosotros Amén. vamos a la historia, ¿verdad?, siempre que hemos traído en sintonía todos estos días, ¿verdad?, de estudios pasados que hemos tenido, la sincronización de todo esto nos ha enseñado que Israel fue sitiada y que fue llevada una parte a Asiria y otra parte a Babilonia por el pecado que había en cada uno de ellos. Había idolatría, había injusticia de parte de los líderes religiosos en aquel tiempo, había tantas cosas que a Dios llegó, ¿verdad?, ese pecado ante su presencia, y Dios tuvo que ejecutar juicio contra esa nación de Israel. Y ahora estamos viendo, ¿verdad?, prácticamente la consecuencia en lo que es este pecado de cada uno de ellos. Y ahora, ¿verdad?, el versículo comienza: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Yo pienso que esto está hablando más que todo sarcásticamente, porque el pueblo de Israel llegó a confiar en el ejército, llegó a confiar en el poderío de otras naciones como Egipto, por ejemplo, y dejó de confiar en Dios el Todopoderoso. Dejó de confiar en aquel que les guardaba, en aquel que les protegía, en aquel que cuando iban a la guerra y clamaban a Él, Él les daba la victoria. En ese Dios Todopoderoso, el pueblo de Israel dejó de confiar. Y ahora Dios, ¿verdad?, por medio del profeta Miqueas le dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Esto está dando una énfasis, ¿verdad?, más que todo de una humillación, lo que es en el ámbito político de Israel, que iban a herir en la mejilla al juez de Israel. En otras palabras, posiblemente se pueda traducir como al rey de Israel. Y por eso, ¿verdad?, por esta humillación que este pueblo tenía que pasar, que los reyes, ¿verdad?, en aquel entonces era algo que no cualquiera podía tener acceso para poder ir a hablar con el rey. No, ¿verdad? Cualquiera iba a poder tener esa facilidad de poder ir y presentarse al rey, y que el rey tuviera el espacio también. Ahora, el profeta Miqueas dice: herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta aquí estamos viendo el final de los reinados desde
David o Saúl, todos esos reinados que habíamos visto anteriormente, posiblemente acá, ¿verdad? Se termina lo que era el reinado de Israel. Pero en el versículo 2 vemos algo muy, pero muy interesante, en el cual nos enseña a cada uno de nosotros y nos habla de una ciudad, esa ciudad llamada Belén, que muchos de nosotros conocemos. Yo creo que todo cristiano hoy en día conoce la ciudad de Belén, pero es muy interesante y hacer énfasis en esto, que en aquel entonces había dos ciudades con el mismo nombre, Belén de Judá, o Belén, como dice el versículo 2, Belén Efrata, porque también había otra ciudad llamada Belén, pero esa ciudad estaba en el norte de Israel, situada en la ciudad de Zabulón, o la tribu de Zabulón. Ahí estaba situada esa, ¿verdad? Esa ciudad llamada Belén, pero no es esa ciudad no es la misma que está hablando. Por eso el profeta hace énfasis y aclara dónde exactamente iba a nacer ese, ¿verdad?, Salvador, ese rey, ese redentor, ese personaje que iba a librar, que iba a, de alguna manera, a llevar esperanza al mundo entero. Por eso, ¿verdad?, en el versículo, parece que lo encontramos en el versículo 2 de San Mateo, dice de la siguiente manera, lo voy a compartir con ustedes. Versículo 2, vamos a leer, dice San Mateo 2:2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Aquí, ¿verdad?, están citando el capítulo que estamos leyendo en esta oportunidad, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hasta cierto punto, ¿verdad?, consideramos de que este personaje, este libertador, posiblemente nos preguntemos en esta hora, usted se pregunte que ¿por qué tuvo que nacer en Belén de Judá? ¿Por qué no nació en la capital del reino de Israel? ¿Por qué no nació en Judá, verdad? En la capital, en Jerusalén, sino que tuvo que nacer en una ciudad. Posiblemente no era popular en aquellos entonces, no era, verdad, en poderío como pudo haber sido Judá o Jerusalén, pero sí era una ciudad escogida por Dios, para que, a pesar de que no era una ciudad tan popular, de ahí tenía que nacer un redentor, de ahí tenía que nacer aquel que iba a salvar a las naciones, aquel que iba a librar al pueblo de Israel, aquel que dice la palabra del Señor que en el versículo 3 dice: pero los dejará hasta el tiempo de que la luz quedará, que ha de dar luz, el resto de sus hermanos se volverán los hijos de Israel, y estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Qué maravilloso, hermano Daniel, cómo, verdad, la palabra del Señor nos expresa esta hermosa profecía que se cumplió en el nacimiento de Jesús. Amén. Vemos como ya mi hermano Daniel explicaba mucho, ¿no?, con respecto a los primeros versículos también, y buscar también para ir ya cerrando nuestra primera parte, lo que decía mi hermano es bien interesante, ¿no?
como la promesa de Dios de restaurar a Judá a través de los profetas menores de Amós, de Osea, cómo Dios les habló a Judá, ¿no? a esta tribu, ¿no? Que en un futuro venidero Él los iba a restaurar de nuevo. Ahora, de ahí fue donde nació el Mesías, el Salvador, el Redentor. Dios a través de las profecías, no a través de Isaías, también se lo venía anunciando, incluso a través de Moisés. Ya Él venía anunciándoles que les iba a levantar un profeta mayor que todos los que iban a pasar, ¿no? Desde Moisés en adelante hasta llegar al último profeta que profetizó, ¿no? Que es Malaquías. Hasta allí pues iba a venir uno mayor que cualquiera de esos, que Daniel, que Isaías, no importaba. Entonces nace Jesús en Belén de Judá, porque también la promesa dada a David, ¿no? Que iba a restaurar el reino de David. Si vemos la genealogía de Jesús, Jesús viene de la genealogía de David. Entonces, como la promesa de Dios, David a través de los salmos expresa la restauración de su reino, pero no de su reino terrenal, ¿no? Sino del reino celestial al cual él perteneció siempre. El otro punto es que dice en el versículo 3, y el resto de sus hermanos volverán a juntarse con los israelitas. Es maravilloso ver cómo al principio Jesús fue punto de división, ¿no? Entre los gentiles y los israelitas, pero después vemos a un Pablo predicando junto al apóstol Pedro, predicando junto a un Bernabé, ¿verdad? Predicando junto a aquellos gentiles, ¿no? Que en su momento eran separados. Ahora la profecía, ¿cómo se cumple? Que los judíos se llevaban bien con los gentiles. O sea, no había esa división en sí, desde el punto de los que, quiero explicar este punto, ¿no? Desde los que aceptaron el Evangelio de Jesucristo, no de los que no aceptaron el Evangelio de Jesucristo. Sí, amén. Porque recordemos que no todos lo rechazaron. Sí, una mayor parte de Israel, pero muchos de los judíos creían en el mensaje de Jesucristo. Por ejemplo, Jairo era judío. Él era de la sinagoga, ¿no? Y creyó en el mensaje de Jesucristo y predicó el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió la promesa, se ha cumplido. El Mesías ha venido a salvarnos a todos. No importa la excepción de personas, Él ha venido a salvarnos a todos. Dice el versículo 5, y Él será nuestra paz. Cuando Asiria venga en nuestra tierra, entre nuestros palacios, entonces se levantarán contra Él 7 pastores, 8 hombres principales, y devastará la tierra de Asiria a espada, con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará el asirio cuando venga contra nuestra tierra, y huyen nuestros términos. Vemos cómo termina esta primera parte de la profecía de Miqueas, ¿no? Hablando de una manera simbólica también en cuanto a los primeros versículos. Mi hermano Adiel tiene una pequeña aportación, creo yo, con respecto al versículo 5. Yo quiero cerrar con el versículo 6, como Dios muestra, ¿no? A este príncipe de paz, como decía Isaías, a este hombre que nos iba a traer salvación, paz a nuestra vida, porque en el libro de San Juan, en el capítulo 15, él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. La paz que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece es una paz de amor, una paz donde podemos encontrar tranquilidad a pesar de las adversidades de nuestra vida. Amén. Y esa paz, ¿verdad?, es la que nosotros queremos brindar a cada uno Amén. de los oyentes que están viendo, ¿verdad?, lo que es esta transmisión. Así que bendiciones a todos los amigos y hermanos que están, ¿verdad?, de alguna forma conectados en esta hora para poder estudiar la palabra del Señor. Dios bendiga a mi madre también, que siempre está ahí compartiendo esta palabra. Es una bendición tenerla en esta noche. Y hay algo, hermano Daniel, de que me llama mucho la atención, donde dice: y este será nuestra paz. Yo considero de que tener a Cristo en el corazón, cada uno de nosotros experimentamos una paz que el mundo no la puede dar. A veces, ¿verdad?, el ser humano busca la paz en otras áreas de la vida, en lo que es
este mundo que nosotros vivimos, pero no la encuentran. Pero nosotros que posiblemente no lo tenemos todo en este mundo, pero sí tenemos a Cristo en nuestro corazón, y nosotros sí podemos dar testimonio que hay paz en el corazón del cristiano cuando Cristo mora en nosotros. Y eso es interesante, ¿verdad? Es maravilloso cómo Dios nos habla por medio del profeta Miqueas, y este será nuestra paz, hablando de Jesucristo. Amén. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Esto me llamó mucho la atención, hermano Daniel, y estudiaba acerca de ello. Y encontraba de que esto es más que todo un número simbólico de que la palabra del Señor nos está hablando en esta hora. Nos está queriendo decir de que en este número 7 encontramos la plenitud y suficiencia de parte de Dios, de parte de este líder que iba a surgir, que iba a nacer, que iba a traer paz, que se iba a levantar en aquel entonces. Y cuando habla de Asiria, dice la palabra del Señor en el versículo que acabamos de leer: cuando el asirio viniera a nuestra tierra, cuando hollare nuestros palacios, está hablando de líderes que se iban a levantar por Dios para proteger al pueblo de Dios. Y nosotros vemos a través de la historia, vemos cómo el pueblo de Dios siempre ha venido un remanente, aunque el enemigo ha querido tratando de destruir, eliminar desde la raíz lo que ha sido el pueblo de Dios, tratando de destruir ese remanente, pero Dios siempre ha protegido, Dios siempre ha cuidado, Dios siempre ha estado a verdad ahí con su pueblo, cuidando de ellos. Y nosotros ahora podemos decir: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Han pasado tantas cosas al pueblo de Dios, pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos de siempre testificar, como dice la palabra del Señor: hasta aquí Dios me ha ayudado. Asiria simboliza en este versículo todo poder opresor, no solo de la nación, sino de todo lo que tiene que ver con ese ataque de otras naciones para el pueblo de Dios. Entonces vemos que este Mesías trae verdadera paz y una paz duradera. No solamente, ¿verdad?, una paz momentánea, sino algo que dura siempre en nuestro corazón y no se termina. Amén. Continuamos ya. Creo que quedó claro el primer punto, ¿no? Amén. En los primeros versículos, esperamos que haya quedado claro para los hermanos y amigos. Dice el versículo 7 al 15, para ir terminando, dice: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío del Señor, como la lluvia sobre la hierba, que no espera al varón ni aguarda a los hombres. El remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, que cuando pasa arrebata, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y tus adversarios serán destruidos. Ese día, dice el Señor, mataré tus caballos de en medio de ti, destruiré tus carros, destruiré las ciudades de tu tierra y arruinaré todas sus fortalezas. Versículo 12: destruiré tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Destruiré tus esculturas e imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. Arrancaré tus postes hidrolátricos de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y furor me vengaré de las naciones que no escucharon. Termina la lección con un mensaje, 2 puntos en el último párrafo, ¿no?, de esta profecía, ¿no? Dios hace mención en el versículo 7 que siempre hay un remanente, ¿no? Lo que venimos hablando ya, de que siempre hay un pequeño pueblo fiel a Dios. Dios dice: el remanente de Jacob
será en medio de muchos pueblos, como el rocío, dice, del Señor, como la lluvia Gloria a sobre la Dios. hierba, que no espera el varón, ni Aleluya. aguarda a los hombres, dice. Amén. Ese es el remanente, como Dios describe, ¿no? Todos los que hemos visto cómo se ve de maravilloso, ¿no? Un rocío. Y en el versículo 15 termina diciendo: con ira y furor vengaré de las naciones que no escucharon. Vemos el mensaje, ¿no?, que Dios manda a esta nación, ¿no?, de Judá. Vemos el mensaje extraordinario, porque aquí estamos hablando de que la idolatría era el centro del paganismo de Israel. Un problema que Dios venía tratando desde que salieron de Egipto. Dios les dice: dejen los ídolos, no los traigan con ustedes. Más sin embargo, pues, es algo que habían aprendido, ¿no? Hoy en este mundo podemos muchas veces no tener tal vez una imagen, tal vez una escultura no creada por alguna persona, pero podemos estar cayendo tal vez en el mismo error, en el fanatismo de la religiosidad, en el legalismo del cristianismo. Vemos que también eso es un problema que Jesús tuvo que enfrentarlo. Ahora podemos aprender de este pueblo que había caído en idolatría, que la idolatría era el centro de su perdición. Vemos ahora a un Mesías que viene a un pueblo donde los judíos no tenían ídolos, pero eran muy radicalistas, eran, como le quisiera decir, era la otra palabra que se usa, ¿no? Muy religiosos a la hora de profesar y de representar a Dios. Amén. Hacia las demás naciones. Probablemente podemos caer en un error de eso, pero hoy la lección de esta noche nos hace el llamado, como el remanente de Dios, tener la humildad que el Mesías tuvo, porque incluso el versículo 2 dice que, en el versículo 1, y 2, habla de que iba a ser azotado en su mejilla. En Marcos capítulo 15 y versículo 19 vemos cómo describen cómo trataban a Jesús, cómo lo trataron, ¿no?, los romanos, los gentiles que lo entregaron, ¿no?, cómo fue atormentado Jesús. Hoy Dios nos llama a través de la lección a que, como dice el apóstol Pablo, ¿no?, es bueno tener un equilibrio en el evangelio de Jesucristo, es de hacer lo correcto, lo que la Biblia nos manda. Por eso es bueno estudiar la Biblia todos los días. La palabra de Dios nos insta a que todos los días hay que leer un texto bíblico, hay que leer una cita bíblica, pero hay que estar siempre conectado con Dios para que podamos aprender de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bonito, hermano Daniel, cómo amén. Hemos estudiado este capítulo 5 del libro de Miqueas, donde punto número 1, ¿verdad?, encontrábamos que el Salvador vendría de un lugar humilde llamado Belén. Amén. Y que así, ¿verdad?, como ese Salvador nació en ese lugar, así esto nos está tratando también de decir que Dios sigue usando lo pequeño para hacer lo grande. Así que, ¿verdad?, Dios puede obrar en nosotros y hacer algo grande de nosotros. Posiblemente ante la sociedad somos algo pequeño, algo insignificante, pero para Dios valemos mucho. Y eso es lo que nosotros queremos dar a conocer en esta noche, que usted y yo valemos la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en el Calvario, ese momento en el que Dios mismo, ¿verdad?, se sacrificó por cada uno de nosotros. Ahora estamos viendo el nacimiento, pero en otra oportunidad podemos ver posiblemente el sacrificio de nuestro Dios para nuestras vidas. También encontrábamos que el Mesías es eterno y es nuestro pastor. Porque al principio, ¿verdad?, que veíamos que al líder religioso se le había bofetado en la mejilla, se le había herido la mejilla, pero iba a nacer un pastor de pastores. Por eso el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Yo no sé si a usted le está Amén. faltando algo en este momento, es porque no ha considerado claramente lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, y si Jehová es mi Amén. pastor, nada puede faltar a cada uno de nosotros. Posiblemente le puede faltar salud en este momento, posiblemente le puede faltar la economía en este momento, pero si Amén. Jehová está con usted, nada usted puede necesitar aparte de Jehová, porque Dios suple las necesidades de cada uno de nosotros. A veces nosotros Amén. quisiéramos mucho, a veces quisiéramos bastante, tenerlo todo, tenerlo uno, tener, verdad, tantas cosas en este mundo, pero no hay nada más importante que tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. La otra cosa, verdad, que podemos aprender de esto es que la verdadera paz viene solamente de Jesús, solamente de Dios. Y debemos de Amén. confiar más en Dios que en las fuerzas humanas. A veces el ser humano confía en las cosas Amén. de este mundo, pero nosotros que somos hijos de Dios, debemos de saber de que Dios es el primero en todas nuestras áreas de la vida. No hay nada, Amén. verdad, que nosotros podamos ir. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿a quién puedo acudir si no solo a ti, Señor? Si solamente Amén. tú tienes palabras de vida eterna, decía Pedro. Amén. Otra Amén, cosa más, sí. para ir terminando, ¿verdad? Y dejarle el tiempo a mi hermano Daniel, es que nosotros, como pueblo de Dios, debemos de saber que Dios restaura el remanente fiel. Día a día Dios está restaurando nuestras vidas. Amén. Y que también en esa restauración también tiene que implicar una purificación para el pueblo de Dios. Nosotros como su pueblo debemos de practicar siempre la purificación que solamente viene de Dios. Esa purificación que Dios purifica lo íntimo de nuestra vida, lo íntimo del corazón. Dios quiere purificar tu vida hoy. Dios quiere limpiar tu vida hoy Amén. de toda inmundicia, de toda iniquidad. Dios quiere limpiarnos el corazón, quiere hacernos buenas personas, quiere hacernos que caminemos siempre en su camino. Y ese es el mensaje de esta noche. Así que el tiempo, ¿verdad?, se ha pasado y vamos a concluir, hermano Daniel. Damos gracias a nuestros amigos y hermanos que han estado conectados con nosotros en esta hora. Así que el tiempo para usted, hermano Daniel, para que pueda concluir la transmisión de esta noche. Amén. Sí. Damos gracias a los hermanos y amigos que nos acompañaron en esta hora. Solo quiero terminar, ¿no?, con palabras, ¿no? Que ser el remanente de Dios no implica solo ser guardadores del sábado. Ser remanente de Dios no solo significa, ¿no?, que porque guardamos la ley de Dios somos mejores que los que tal vez les han enseñado de otra manera. Eso no es eso no solo es ser el remanente de Dios, creernos los mejores que los demás. Ser el remanente de Dios es recordar que solo hay uno grande en esta tierra y se llama Jesucristo, Cristo Jesús, el que amén. nos ha salvado a todos. Gloria a Salmo Dios. capítulo 21 y su versículo 1 al 2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro Señor Jesucristo. De ese está hablando Miqueas capítulo 5. De ese Jesucristo que hoy el mundo celebra, tal vez de la manera más incorrecta, pero se acuerdan que hay un Jesucristo y Salvador, amén, y Redentor de toda la humanidad. Gloria a Dios. El mundo no está lejos de Jesucristo. El enemigo se ha encargado de que nosotros, que deberíamos de estar siendo esa luz para estas personas en este mes que se acuerdan de Jesucristo, muchas veces somos de impedimento para que ellos se acerquen más a Jesucristo. Que Dios bendiga a todo aquel que en este mes se acuerda de Jesucristo. Y muchos pueden decir: pero Dios no solo de un mes, pero este mes hay que aprovecharlo, porque es donde el ser humano, para llevar esperanza, aunque erradamente se conoce de que nació Jesucristo, pero sí sabe que hay un Salvador y un Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que nos van a estar viendo, y que pues puedan disfrutarlo con sus familias, con sus hermanos, amigos, y que en sus planes pueda estar nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración circunstancial para concluir
la lección de esta noche para poner en las manos de Dios lo que se ha estudiado. Amén. Oramos. Amén. Señor y Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque nos concediste la oportunidad de estudiar y abrir tu palabra. Vino, nació, resucitó, murió y resucitó, y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Dios, por ese Redentor que nos enviaste. Guárdanos, Gracias, Señor. ayúdanos, danos el Ayuda. poder para no pecar más, oh Dios, y ayúdanos en las tentaciones. Ponemos en tus manos de amor los hermanos que nos acompañan en cada lección y en cada programa, como también a nosotros que estudiamos la lección y los programas de los días viernes. Todo esto lo ponemos en tus manos de amor y bendícenos a todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Dios nos bendiga.